Soy Carla, arquitecta de Madrid, y llevo muchos años sintiendo que mi vida ha perdido su brillo. Mis proyectos ya no me inspiran como antes, y hasta mi matrimonio con Esteban se ha convertido en una rutina de la que no veo salida. Cada día transcurre como si estuviéramos siguiendo un horario. Desayuno, trabajo, cena, una breve conversación antes de dormir. Casi no hablamos de sentimientos, no compartimos sueños. Simplemente existimos uno al lado del otro, pero no juntos. Un día, mientras revisaba unos planos en el trabajo, sonó mi teléfono. Era Sofía, una vieja amiga. No habíamos hablado en mucho tiempo, y su llamada fue inesperada. Me pidió que ayudara a su sobrino Alejandro a instalarse en Madrid. Sin pensarlo mucho, acepté. Era una oportunidad de salir aunque fuera un momento del círculo habitual de preocupaciones. Esteban apoyó mi decisión y acordamos recoger a Alejandro en la estación de tren. En la estación lo reconocí al instante, aunque habían pasado muchos años desde la última vez que lo vi. El delgado adolescente se había convertido en un joven seguro de sí mismo y atractivo. Alto, con abundante cabello negro y ojos marrones expresivos. Cuando me abrazó, sentí algo inesperado. Una ligera excitación que me apresuré a ocultar, especialmente de Esteban. Alejandro se acostumbró rápidamente a vivir en nuestra casa. Era amigable y siempre dispuesto a ayudar en las tareas cotidianas, encontrando fácilmente un terreno común con Esteban. Cada día me parecía más que su presencia en nuestro hogar se había vuelto habitual, incluso necesaria. Desayunábamos los tres juntos, hablábamos de sus planes para el futuro, y no podía evitar notar cómo brillaba al hablar de sus sueños. Pero una mañana, ocurrió algo que no podía haber previsto. Me estaba duchando, sintiendo cómo el agua caliente se llevaba la fatiga y el vapor envolvía mi cuerpo. Dejé la puerta del baño entreabierta para que el vapor saliera y el espejo no se empañara. De repente, a través de las gotas de agua, sentí una mirada sobre mí. Al principio no le di importancia, pero luego noté una sombra inmóvil en el umbral de la puerta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Alejandro estaba de pie en la puerta. No lo veía, pero podía sentir su presencia, su mirada que parecía atravesarme. Y en ese mismo instante escuché el sonido suave de la cámara de un teléfono. Había tomado algunas fotos. Mi primera reacción fue de indignación, pero de alguna manera extraña no podía moverme. Un sentimiento mezclado de vergüenza y excitación me invadió. ¿Qué era esto? ¿Por qué no lo detuve de inmediato? Mi corazón latía desbocado mientras trataba de respirar de manera uniforme y tranquila. Sabía que no debía hacerlo, pero una parte de mí sentía un extraño placer al saber que me estaba observando. Cuando salí del baño, él ya estaba en la sala, fingiendo estar absorto en el televisor. Nuestras miradas se encontraron por un instante, y vi en sus ojos una confusión que intentaba ocultar. No dije nada. Él no dijo nada. Pero ese momento entre nosotros cambió algo invisible, intangible. Sentí que no podía simplemente olvidarlo como un incidente accidental. Después de aquel incidente en el baño, no podía sacar a Alejandro de mi mente. Había algo en su mirada que había despertado en mí emociones largamente olvidadas. Sabía que estaba mal, pero una parte de mí ansiaba continuar con este juego en el que, al parecer, habíamos comenzado a participar sin querer. Decidí probar los límites de lo que estaba ocurriendo entre nosotros, y en mi mente formulé un plan. El fin de semana, le propuse que me acompañara de compras con el pretexto de que necesitaba ayuda para elegir un atuendo para un evento importante. Claro, le pareció extraño que le pidiera ayuda, pero aceptó, sonriendo y sin sospechar nada fuera de lo normal. En el coche, sentí que de vez en cuando sus ojos se posaban en mi rostro, como si intentara descifrar lo que estaba pasando por mi cabeza. Cuando llegamos a la tienda, empecé a seleccionar vestidos, eligiendo deliberadamente los más ajustados y reveladores. Sabía que su mirada me seguía, y eso me daba una extraña sensación de control y satisfacción. Nos dirigimos a los probadores, y elegí uno de los vestidos más atrevidos. «Tráeme otra talla», le dije, dejando intencionadamente la cortina del probador ligeramente abierta cuando se fue. Cuando Alejandro regresó, vi cómo se quedó congelado por un instante al verme medio desnuda. Sus ojos se agrandaron, mostrando una mezcla de vergüenza y deseo. Sonreí levemente,
y, fingiendo que no notaba su agitación, seguí probándome el vestido. «Alejandro», dije en un tono bajo y seductor, «¿por qué no entras y me ayudas?» Vi cómo su respiración se detenía por un instante. No respondió de inmediato, y luego dio un paso hacia mí, como si algo lo empujara. Pero de repente se detuvo, como si se diera cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Su rostro se sonrojó de vergüenza. «No, no es buena idea», murmuró retrocediendo. Lo observé, disfrutando de este juego, viendo su conflicto interno. Su negativa, a pesar de su evidente deseo, solo aumentó mi sensación de control sobre la situación. En ese momento comprendí que este peligroso juego entre nosotros estaba cobrando impulso, y yo quería más. «Como quieras», respondí con una ligera sonrisa, como si hubiera sido solo una propuesta inocente. Pero dentro de mí sentía cómo la excitación recorría mis venas, y mi deseo de continuar este juego crecía aún más. Cuando me cambié y salí del probador, él todavía parecía confundido. «¿Estás seguro de que todo está bien?», le pregunté con fingida preocupación. «Sí», respondió rápidamente, tratando de evitar mirarme a los ojos, pero sabía que su resistencia se estaba debilitando, y eso me encendía aún más. Después del incidente en el probador, noté que Alejandro se había vuelto más reservado y silencioso. Obviamente, estaba tratando de entender sus sentimientos, de comprender lo que realmente había sucedido entre nosotros. Veía su confusión y entendía que lo atormentaba la pregunta de por qué había dejado la cortina abierta y lo había invitado a entrar. Sabía que esas dudas lo inquietaban, y precisamente esas dudas lo hacían aún más atractivo para mí. Entre nosotros reinaba un incómodo silencio, pero no quería que se prolongara. Decidí actuar con más sutileza, insinuando mis sentimientos de manera más clara. La próxima vez que fuimos de compras, volví a elegir ropa ajustada, pidiéndole su opinión con interés. «¿Qué opinas? ¿Crees que este vestido me queda bien?», le pregunté, señalando uno de los vestidos más atrevidos. Vi cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente, y sentí que se perdía en sus respuestas, intentando no revelar sus verdaderas emociones. También comencé a hacer preguntas más provocativas. «¿Alguna vez has sentido que necesitas hacer algo que no deberías?», le pregunté una vez durante el almuerzo, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro se sonrojó, y vi cómo su mano se detenía por un instante con la copa de vino. Claramente no sabía cómo responder. Esa misma tarde, al notar que Esteban estaba absorto en la lectura de sus documentos, le sugerí a Alejandro tomar una copa de vino en la terraza. Al principio dudó, pero luego aceptó. Salimos a la terraza y sentí la fresca brisa de la noche que levantaba ligeramente mi cabello. Alejandro se sentó frente a mí, y mientras servía vino para ambos, comencé a dirigir la conversación en un tono más personal. «¿Sabes?», comencé sin apartar la mirada de él. «A veces las personas se encuentran en la vida por una razón. Creo que todo sucede por algo». Él asintió, pero veía que aún se sentía incómodo. «Creo que cada uno de nosotros está buscando algo», continué. «Y quizás en esta casa has encontrado algo que ni siquiera esperabas». Sus ojos se tornaron más serios, y me miró con atención, tratando de entender exactamente lo que quería decir. «¿Te refieres a...?» empezó, pero lo interrumpí con voz suave. «A veces solo hay que seguir los sentimientos, incluso si puede ser arriesgado». Nuestra conversación se volvía cada vez más tensa, llena de palabras no dichas y deseos no expresados. Vi cómo su mano temblaba ligeramente cuando se llevó la copa a los labios, y sentí cómo mi propio corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que ese momento podría ser decisivo, que él tenía que elegir, ceder o mantener la distancia, y esperaba con ansias qué paso tomaría a continuación. Sabía que el juego en el que Alejandro y yo nos habíamos involucrado se estaba volviendo cada vez más peligroso, pero eso solo aumentaba la intensidad de mis sensaciones. Mi necesidad interna de avivar esa tensión, de ver su confusión y deseo, era como una droga de la que no podía desprenderme. Deliberadamente intensificaba este juego, eligiendo atuendos más reveladores. Vestidos cortos, blusas abiertas que resaltaban mi figura. Sabía que su mirada seguía cada uno de mis movimientos. Cuando nos quedábamos a solas,
Me esforzaba por sentarme más cerca de él, casi tocándole con la mano o el hombro. Veía cómo se tensaba, sintiendo mi presencia tan cerca, y eso solo aumentaba mi deseo de continuar. Disfrutaba viendo el conflicto interno reflejado en su rostro. Trataba de mantenerse firme, pero veía cómo su resistencia se debilitaba. Una de esas noches decidimos ver una película. Esteban estaba nuevamente ocupado con sus asuntos, y le sugería a Alejandro que se uniera a mí en la sala. Cuando la película comenzó, me senté a su lado, eligiendo deliberadamente un lugar lo más cercano posible. A los pocos minutos, fingiendo estar incómoda en el sofá, bromeé diciendo, «Quizás me sentiría más cómoda en tus piernas». Él se rió al principio pensando que era una broma, pero luego notó que realmente me había acomodado en su regazo. Su cuerpo se tensó, pero no se movió. Solo intentó fingir que todo estaba bien. Pero sentí cómo su respiración se aceleraba, cómo sus manos temblaban por la tensión interna. Pasaron unos minutos, y noté cómo su mano se movía con inseguridad hacia mí. Me quedé quieta, sin dar a entender que esperaba su toque. Sus dedos rozaron primero suavemente mi cintura, luego se atrevió a poner su mano sobre mi muslo. No lo aparté. Mi mano se deslizó lentamente por su cuello, y me incliné más cerca, sintiendo su cálido aliento en mi piel. Nuestros labios se encontraron, al principio con timidez, pero luego él ya no pudo contenerse. Su beso era hambriento, casi desesperado, como si intentara expresar todo lo que había acumulado en él esos días. Respondí a su beso con el mismo deseo, sintiendo cómo mi cuerpo ardía con el roce de sus manos. Ese momento era inevitable, y sabía que había dado el primer paso hacia un punto sin retorno. Pero en ese momento me di cuenta de que el juego que había comenzado se había convertido en algo más serio. Nuestro beso estaba lleno de pasión y deseo desenfrenado, y comprendí que para ambos sería difícil detenerse ahora, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo para experimentar este sentimiento hasta el final. Sabía que después de nuestro primer beso, todo había cambiado. Nuestros sentimientos ya no podían esconderse detrás de una máscara de inocencia. La atracción que sentía por Alejandro solo se intensificaba, volviéndose casi obsesiva. Comenzamos a reunirnos en secreto, utilizando cualquier pretexto, discutir sus planes, pedirle ayuda con las tareas del hogar, y siempre encontraba la manera de quedarme a solas con él. Esteban, al regresar del trabajo, no notaba nada. Estaba demasiado absorto en sus propios asuntos, sumido en su mundo. A veces me sorprendía sintiendo algo de lástima por su ceguera, pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente cuando volvía a estar cerca de Alejandro. Mi deseo era como un fuego que se extendía con cada toque, con cada mirada robada en secreto. Sintiendo que nuestro juego se volvía cada vez más arriesgado, decidí dar el siguiente paso. Una noche, le propuse a Alejandro que viniera con nosotros al mar el fin de semana. Era un paso atrevido, pero lo veía como una oportunidad para continuar con nuestros encuentros secretos bajo el pretexto de un descanso inocente. Pensé que al aire libre, lejos de casa, nuestros sentimientos podrían expresarse aún más libremente. «Esteban», dije, tratando de hablar con ligereza, «¿qué piensas de ir a la playa el fin de semana? Estoy segura de que nos ayudará a todos a relajarnos». Esteban me miró con entusiasmo inesperado. «Es una excelente idea, Carla. Hace tiempo que necesitaba un descanso. Alejandro, ¿vendrás con nosotros?» Alejandro vaciló un poco, pero al ver mi asentimiento alentador aceptó. «Claro, me encantaría», respondió, y sentí cómo una emoción recorría mi cuerpo. Mi corazón comenzó a latir más rápido al darme cuenta de que todo iba según lo planeado. Reservamos apartamentos cerca de la costa. Carla y Esteban estaban en una habitación, y Alejandro en la contigua. Sentí una leve anticipación al saber que estaría tan cerca, pero no bajo el mismo techo. Sabía que esto solo añadiría más emoción a nuestro juego. En las primeras horas tras nuestra llegada, noté cómo Alejandro me miraba, y su mirada ya no ocultaba su deseo. Nos encontrábamos con la mirada incluso cuando Esteban estaba cerca, y cada vez, ese intercambio de miradas parecía lanzar chispas al aire. Sabía que el juego en el que Alejandro y yo nos habíamos involucrado se estaba volviendo cada vez más peligroso,
pero eso solo aumentaba la intensidad de mis sensaciones. Mi necesidad interna de avivar esa tensión, de ver su confusión y deseo, era como una droga de la que no podía desprenderme. Deliberadamente intensificaba este juego, eligiendo atuendos más reveladores. Vestidos cortos, blusas abiertas que resaltaban mi figura. Sabía que su mirada seguía cada uno de mis movimientos. Cuando nos quedábamos a solas, me esforzaba por sentarme más cerca de él, casi tocándole con la mano o el hombro. Veía cómo se tensaba, sintiendo mi presencia tan cerca, y eso solo aumentaba mi deseo de continuar. Disfrutaba viendo el conflicto interno reflejado en su rostro. Trataba de mantenerse firme, pero veía cómo su resistencia se debilitaba. Una de esas noches decidimos ver una película. Esteban estaba nuevamente ocupado con sus asuntos, y le sugería a Alejandro que se uniera a mí en la sala. Cuando la película comenzó, me senté a su lado, eligiendo deliberadamente un lugar lo más cercano posible. A los pocos minutos, fingiendo estar incómoda en el sofá, bromeé diciendo, «Quizás me sentiría más cómoda en tus piernas». Él se rió al principio pensando que era una broma, pero luego notó que realmente me había acomodado en su regazo. Su cuerpo se tensó, pero no se movió. Solo intentó fingir que todo estaba bien. Pero sentí cómo su respiración se aceleraba, cómo sus manos temblaban por la tensión interna. Pasaron unos minutos, y noté cómo su mano se movía con inseguridad hacia mí. Me quedé quieta, sin dar a entender que esperaba su toque. Sus dedos rozaron primero suavemente mi cintura, luego se atrevió a poner su mano sobre mi muslo. No lo aparté. Mi mano se deslizó lentamente por su cuello, y me incliné más cerca, sintiendo su cálido aliento en mi piel. Nuestros labios se encontraron, al principio con timidez, pero luego él ya no pudo contenerse. Su beso era hambriento, casi desesperado, como si intentara expresar todo lo que había acumulado en él esos días. Respondí a su beso con el mismo deseo, sintiendo cómo mi cuerpo ardía con el roce de sus manos. Ese momento era inevitable, y sabía que había dado el primer paso hacia un punto sin retorno. Pero en ese momento me di cuenta de que el juego que había comenzado se había convertido en algo más serio. Nuestro beso estaba lleno de pasión y deseo desenfrenado, y comprendí que para ambos sería difícil detenerse ahora, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo para experimentar este sentimiento hasta el final. Sabía que después de nuestro primer beso, todo había cambiado. Nuestros sentimientos ya no podían esconderse detrás de una máscara de inocencia. La atracción que sentía por Alejandro solo se intensificaba, volviéndose casi obsesiva. Comenzamos a reunirnos en secreto, utilizando cualquier pretexto, discutir sus planes, pedirle ayuda con las tareas del hogar, y siempre encontraba la manera de quedarme a solas con él. Esteban, al regresar del trabajo, no notaba nada. Estaba demasiado absorto en sus propios asuntos, sumido en su mundo. A veces me sorprendía sintiendo algo de lástima por su ceguera, pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente cuando volvía a estar cerca de Alejandro. Mi deseo era como un fuego que se extendía con cada toque, con cada mirada robada en secreto. Sintiendo que nuestro juego se volvía cada vez más arriesgado, decidí dar el siguiente paso. Una noche, le propuse a Alejandro que viniera con nosotros al mar el fin de semana. Era un paso atrevido, pero lo veía como una oportunidad para continuar con nuestros encuentros secretos bajo el pretexto de un descanso inocente. Pensé que al aire libre, lejos de casa, nuestros sentimientos podrían expresarse aún más libremente. «Esteban», dije, tratando de hablar con ligereza, «¿qué piensas de ir a la playa el fin de semana? Estoy segura de que nos ayudará a todos a relajarnos». Esteban me miró con entusiasmo inesperado. «Es una excelente idea, Carla. Hace tiempo que necesitaba un descanso. Alejandro, ¿vendrás con nosotros?» Alejandro vaciló un poco, pero al ver mi asentimiento alentador aceptó. «Claro, me encantaría», respondió, y sentí cómo una emoción recorría mi cuerpo. Mi corazón comenzó a latir más rápido al darme cuenta de que todo iba según lo planeado. Reservamos apartamentos cerca de la costa. Carla y Esteban estaban en una habitación, y Alejandro en la contigua. Sentí una leve anticipación al saber que estaría tan cerca, pero no bajo el mismo techo.
Sabía que esto solo añadiría más emoción a nuestro juego. En las primeras horas tras nuestra llegada, noté cómo Alejandro me miraba, y su mirada ya no ocultaba su deseo. Nos encontrábamos con la mirada incluso cuando Esteban estaba cerca, y cada vez, ese intercambio de miradas parecía lanzar chispas al aire. Y fue en ese mismo momento cuando la puerta se abrió de golpe. Ambos nos sobresaltamos y nos separamos rápidamente al ver a Esteban en el umbral. Sus ojos ardían de rabia y dolor. Nos había sorprendido en una situación comprometida, abrazándonos. Sentí como si la sangre se desvaneciera de mi rostro y mi corazón latía con fuerza. No podía creer que estuviera allí, que nos hubiera atrapado. ¿Qué significa esto? Su voz sonaba alta y cortante, rompiendo el silencio de la habitación. ¿Por qué estás aquí, Carla? ¿Y por qué estás en sus brazos? Sentí como mis manos temblaban. Me resultaba difícil encontrar las palabras para justificarme. Alejandro también estaba atónito. Su rostro se había vuelto pálido, como si no supiera qué hacer o decir. Ambos nos quedamos inmóviles, como niños atrapados en falta. No es lo que piensas, intenté decir, pero Esteban me interrumpió bruscamente. No, Carla, es exactamente lo que pienso. Su voz temblaba de rabia. Me has traicionado. ¿Cómo has podido? Y tú, Alejandro, hijo de nuestra vieja amiga, ¿cómo has podido? Cayó un pesado silencio. En ese momento comprendí que nuestra traición había sido descubierta, que ya no tenía sentido fingir. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar toda la habitación. Veía en los ojos de Esteban un dolor que nunca quise causarle, pero ahora ya era demasiado tarde. Alejandro se levantó lentamente. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y arrepentimiento. Esteban, lo siento. No quería... Simplemente sucedió. Su voz era débil, y sentí que él también entendía que habíamos ido demasiado lejos. Pero Esteban ya no escuchaba. Negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que veía, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con tal fuerza que las paredes temblaron. Nos quedamos en silencio, conmocionados, comprendiendo que nuestro secreto había sido revelado y que ahora tendríamos que enfrentar las consecuencias. Después de que Esteban salió de la habitación, sentí como el miedo y el arrepentimiento me oprimían el pecho. Alejandro y yo nos quedamos solos en un silencio que de repente se volvió insoportable. Sabía que nuestro secreto había sido revelado y que las consecuencias no tardarían en llegar. Pero incluso entonces, no podía imaginar la magnitud de la furia de Esteban. Al día siguiente, cuando regresé a nuestra habitación, Esteban ya me estaba esperando. Su rostro estaba deformado por la ira, y sus ojos ardían con un odio que nunca antes había visto en ellos. «Quiero el divorcio», dijo fríamente. Su voz era cortante, como un látigo. «Y haré todo lo posible para destruir tu vida, Carla. Nunca más conseguirás trabajo en tu profesión». No podía creer lo que estaba escuchando. «Esteban, espera. Podemos hablar, resolver esto de manera amistosa», comencé, pero él me interrumpió sin dejarme terminar. «¿Amistosa? ¿Después de todo lo que has hecho? Has destruido nuestro matrimonio. Me has traicionado». Dio un paso hacia mí, y sentí como su ira me envolvía como una ola. «Conozco a todos en los círculos arquitectónicos, y me aseguraré de que nadie quiera volver a trabajar contigo. Te convertirás en una paria, Carla». Sabía que hablaba en serio. Esteban era una persona influyente en nuestra profesión, respetado y escuchado. Sabía qué palabras decir y a quién para arruinar mi carrera. Y tenía la intención de hacerlo. Lo veía en sus ojos. Determinación, implacable y furiosa. Unos días después de esa conversación, comencé a notar cambios. El teléfono, que antes no dejaba de sonar, ahora estaba en silencio. Los proyectos que habían prometido de repente fueron pospuestos. Mis colegas, que antes admiraban mis ideas, ahora me evitaban como si me hubiera convertido en algo peligroso. Parecía que los rumores sobre mi falta de fiabilidad y comportamiento poco ético se habían difundido por toda la comunidad arquitectónica. Cada mañana me despertaba con una sensación de terror, sin saber qué me esperaba. Uno a uno, los proyectos se cancelaban, los contratos se rompían. Mis logros,
de los que tanto me enorgullecía, de repente dejaron de tener importancia. Las personas con las que había trabajado durante años ahora me miraban de manera diferente, como si hubiera hecho algo imperdonable. Esteban había cumplido su promesa. Gracias a sus contactos e influencia, había difundido rumores sobre mi falta de fiabilidad y mi comportamiento poco ético, convenciendo a muchos de que no merecía confianza. Mi carrera se desmoronaba ante mis propios ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. Cada nuevo no, cada rechazo laboral, era como un golpe al corazón. Mi reputación, mi vida profesional, que había construido durante años, se desmoronaba ante mis ojos. Sentía que lo estaba perdiendo todo: el respeto, la carrera, la estabilidad. Entendía que estaba al borde de un abismo y no sabía cómo recuperar lo que había perdido. Todo lo que podía hacer era ver cómo mi pasado se desmoronaba, dejándome sola frente a un futuro desconocido. Pasaron meses desde el día en que mi vida empezó a desmoronarse. Intenté encontrar trabajo, envié currículos, asistí a entrevistas, pero todos mis esfuerzos chocaron contra un muro impenetrable. En todas partes me decían lo mismo: lamentablemente, en este momento no tenemos vacantes adecuadas. Veía en los ojos de los entrevistadores un juicio oculto y entendía que los rumores que Esteban había difundido habían hecho su trabajo. Sabía que debía seguir intentándolo, aunque cada nuevo no fuera un golpe doloroso a mi ego y a mi orgullo profesional. Mis ahorros se agotaban rápidamente y me encontraba al borde de la desesperación. Fue en ese momento cuando me llamaron de una pequeña empresa de arquitectura de la que nunca había oído hablar. Me ofrecieron un trabajo. No era el trabajo que soñaba, pero era la única oferta que había recibido en meses. Cuando llegué a la primera entrevista, supe de inmediato que esta empresa estaba lejos del nivel al que estaba acostumbrada. La oficina estaba ubicada en un edificio antiguo. El interior era desgastado y claramente necesitaba renovarse. Mi nuevo lugar de trabajo era pequeño y torpe, sin las comodidades a las que estaba acostumbrada. Mi nuevo puesto no correspondía a mis cualificaciones y el salario era inferior al que había recibido antes. Pero no tenía elección. Acepté la oferta y comencé a trabajar, sabiendo que tendría que acostumbrarme a esta nueva realidad. Cada día estaba lleno de decepción y una sensación de humillación. Veía cómo mis nuevos colegas, que no tenían ni la mitad de mi experiencia, me daban instrucciones y corregían mi trabajo. Sentía cómo mi antiguo orgullo profesional se desmoronaba lentamente bajo el peso de este nuevo entorno. Tenía que reprimir mi amargura y decepción. Sabía que debía estar agradecida al menos por esta oportunidad, pero cada vez que me sentaba en mi pequeño escritorio, recordaba los viejos tiempos, cuando me respetaban y valoraban por mi talento. Los recuerdos hacían que mi situación actual fuera aún más difícil. Trataba de adaptarme a esta nueva realidad, encontrando al menos algo positivo en el trabajo. Sabía que necesitaba ganarme la confianza nuevamente, aunque fuera a otro nivel, en otra escala. Intenté centrarme en las tareas, realizarlas lo mejor posible, esperando que con el tiempo pudiera al menos en parte restaurar mi reputación y recuperar mi estatus anterior. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos, cada día me parecía una lucha. Aprendí a aceptar esta nueva realidad, dándome cuenta de que mi nuevo comienzo quizás no fuera tan grandioso como alguna vez soñé, pero tal vez esta fuera mi oportunidad de empezar de nuevo, desde cero, aunque fuera en una escala más pequeña. Ha pasado un año desde que mi vida se puso patas arriba. Me acostumbré lentamente a mi nueva realidad, aceptando los pequeños logros como señales de que podría haber algo más adelante. Cada día era una lucha, pero aprendí a enfrentar las decepciones y superar mis dudas internas. Me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, aún podía ser útil y encontrar alegría en lo que hacía. Y así, una mañana, mientras estaba en la oficina trabajando en un nuevo proyecto, noté un sobre en mi escritorio con mi dirección escrita de una mano que reconocí al instante. Era la letra de Alejandro. Mi corazón se encogió y por un momento me quedé quieta, sin saber qué esperar de esa carta. Con cuidado, abrí el sobre y comencé a leer. Querida Carla, ha pasado un año desde la última vez que nos vimos. He pensado mucho en ti,
en nosotros y en todo lo que sucedió. Al principio me sentía perdido, pero con el tiempo comprendí que los momentos que pasamos juntos fueron una lección importante para mí. Me ayudaron a entenderme mejor y a encontrar mi lugar en la vida. Ahora estoy bien. Encontré un trabajo que me satisface y un entorno que me apoya. Estoy agradecido por la experiencia que tuve gracias a ti. Me enseñaste mucho y a pesar de todo, estoy agradecido por ello. Espero que tú también estés bien. Que también encuentres tu camino y dejes atrás el pasado. Con respeto, Alejandro. Terminé de leer la carta y sentí cómo una ola de emociones me invadía. Sentimientos encontrados. Desde la alegría por él hasta la tristeza de saber que todo eso ahora es parte del pasado. Alejandro había encontrado su camino y parecía que había dado un paso adelante. ¿Y yo? Me di cuenta de que aún me aferraba a recuerdos, a sentimientos que ya no debían ser parte de mi vida. Su carta fue para mí una especie de símbolo, un símbolo de la necesidad de dejar atrás lo que pasó para hacer espacio para algo nuevo. Reuniendo mis pensamientos, entendí que ahora era mi turno de dejar todo eso atrás. No podía seguir permitiendo que el pasado me mantuviera prisionera. Merecía algo más que vivir de los recuerdos de lo que fue. Cerrando los ojos, respiré profundamente y me permití sentir cómo dejaba atrás ese pasado, cómo soltaba todo lo que me había retenido tanto tiempo. Este fue mi paso adelante, hacia una nueva vida, hacia nuevas oportunidades, hacia una nueva yo. Ha pasado un año lleno de dolor, desilusiones y cambios. He pasado por fuego y agua para encontrar mi lugar en el nuevo mundo en el que me encontraba. Mi vida ya no giraba en torno a relaciones con hombres o a las expectativas de los demás. Tomé la firme decisión de vivir con honestidad y buscar satisfacción interna a través de mi propia expresión en lo que hago, y no en lo que otros piensan de mí. Mi nuevo proyecto, la restauración de un antiguo edificio en el corazón de Madrid, se convirtió en un verdadero hallazgo para mí. Ese edificio, abandonado y olvidado, necesitaba amor y atención, al igual que yo. Vi en este proyecto no solo un trabajo, sino un símbolo de mi renacimiento. Paso a paso, piedra a piedra, ayudaba al edificio a recuperar una nueva vida, y en el proceso encontraba mi propia curación. Cada día iba al sitio de construcción, sumergiéndome en el proceso, que requería todas mis habilidades, toda mi experiencia y un enfoque creativo. Sentí que en este trabajo había algo más que una simple tarea profesional. Era mi oportunidad de reconstruir mi futuro desde cero, comenzando con una hoja en blanco. Con el tiempo, empecé a sentir cómo regresaba mi confianza. Mi corazón dejó de doler por las experiencias del pasado. Encontré una libertad interna, libertad de la necesidad de demostrar mi valía a través de relaciones con hombres, libertad del miedo al juicio o al error. Me acepté tal como soy, con todas mis imperfecciones y virtudes, y en eso encontré una fuerza genuina. El edificio en el centro de Madrid se convirtió en mi nuevo comienzo. Cada uno de sus ladrillos, cada ventana, cada adorno me recordaban que de las ruinas siempre se puede crear algo hermoso. Entendí que la vida no solo consiste en sobrevivir, sino en disfrutar de cada momento, ver la belleza en las cosas simples y deleitarse en la posibilidad de crear algo nuevo. Mis colegas comenzaron a notar los cambios en mí. Veían cómo abordaba el proyecto con entusiasmo e inspiración, cómo había redescubierto mi pasión por la arquitectura, por la creatividad. Volví a ser respetada, pero esta vez sabía que mi respeto no dependía de la opinión de los demás. Estaba construido sobre mi propia confianza y la comprensión de mi camino. Ahora sabía que, a pesar de todas las dificultades, podría superar cualquier obstáculo. Entendí que no tenía que demostrar nada a nadie. Mi felicidad es mi elección, y elegí vivir una vida plena, aceptando todo lo que me ofrece con gratitud. Este nuevo proyecto se convirtió en el símbolo de mi renacimiento. Veía en él no solo la oportunidad de reconstruir mi futuro, sino también la oportunidad de cambiarme a mí misma. Ya no era la mujer que buscaba la validación de su valor en los demás. Ahora sabía que mi valor radica en mi capacidad para ser honesta conmigo misma, en mi pasión por la vida y en mi habilidad para encontrar alegría en cada día. Miré el edificio restaurado y sonreí, sabiendo que esto es solo el comienzo.
Mi comienzo. Mi